¡Oh! Cordilleras misteriosas ocultas bajo miles de toneladas de hielo. Criaturas extrañas con piel translúcida. Llanuras de nieve que cantan. La Antártida tiene sus propios secretos aterradores. Y ahora, un misterioso agujero de hielo del tamaño de Suiza que sigue abriéndose, y los científicos finalmente han descubierto por qué. Este agujero, llamado Polinia de Mud Rise, fue visto por primera vez en 1974 en el mar de Weddell. Desde entonces, ha estado jugando a las escondidas. A veces aparece, a veces desaparece por años. Y cuando aparece, cambia misteriosamente de tamaño. Durante décadas, los investigadores intentaron averiguar qué hace que se forme. Luego, en 2016 y 2017, la Polinia se volvió enorme. ¡Más de 30,000 kilómetros cuadrados! El agujero se mantuvo varias semanas durante el invierno. Fue la primera vez desde la década de 1970 que el mar de Weddell tuvo una Polinia tan grande y duradera. He aquí el asunto con el hielo marino de la Antártida. En verano, el hielo está en su tamaño más pequeño, 2,700,000 kilómetros cuadrados. Sí, eso se considera pequeño. Para el invierno, se extiende a unos impresionantes 18 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra, con extrañas baldosas blancas. La mayor parte de este hielo crece durante la noche polar, que dura semanas, sobre las plataformas de hielo flotante alrededor del continente. Estos agujeros en el hielo, llamados polinias, suelen formarse cuando fuertes vientos desde el interior empujan las baldosas de hielo hasta que se separan. Ese mismo viento frío también congela más agua de mar dentro del agujero, añadiendo más trozos a la capa de hielo. Pero la Polinia de Mud Rise no está cerca de la costa, donde esos vientos normalmente ayudan a hacer agujeros. En el océano abierto, agujeros como este son raros. Añade el hecho de que el hielo de todo el océano austral ha estado disminuyendo, y no es de extrañar que los científicos se quedaran desconcertados. ¿Qué condiciones exactas están creando este obstinado y gigantesco agujero de hielo? Para descifrar el misterio, los científicos se sumergieron en una montaña de datos satelitales, sensores flotantes, incluso información de animales marinos etiquetados. Además, contaban con años de observaciones pasadas. Y encontraron algo raro. En 2016 y 2017, la corriente circular del océano Weddell, conocida como el Giro de Weddell, fue más fuerte de lo habitual. Este empuje extra facilitó que agua salada y más cálida de las profundidades alcanzara la superficie. La Polinia se sitúa sobre una montaña submarina llamada Mud Rise. Durante esos grandes años de Polinia, la corriente más fuerte provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido. En la superficie, el viento azotaba, creando un efecto de sacacorchos. Esta agua más salada era arrastrada hacia arriba. La sal adicional disminuyó el punto de congelación del agua superficial, permitiendo que la Polinia de Mud Rise se formara y permaneciera. Las polinias son importantes para el planeta. El agua densa y salada formada en estos agujeros puede recorrer enormes distancias, extenderse por el océano global y afectar el clima en todas partes. Pero estos magníficos agujeros no son los únicos fenómenos fascinantes y misteriosos por los cuales es famosa la Antártida. ¿Qué tal lagos subterráneos? O mejor dicho, lagos bajo el hielo. Porque hay lagos enteros escondidos bajo el grueso hielo antártico. Los científicos los encontraron por primera vez en 1970 usando radares, y ahora piensan que hay alrededor de 400 lagos situados bajo unos 3 kilómetros de hielo en las zonas exploradas. Estos lagos probablemente se formaron después de que la Antártida se separó de Gondwana, el antiguo supercontinente. Sorprendentemente, el agua de los lagos no se congela porque el hielo que está encima presiona demasiado fuerte. Es cuestión de física. El más grande de todos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990. Se encuentra a algo más de 3 kilómetros debajo del hielo.
Los científicos han perforado para tomar muestras y el agua que extrajeron estaba a unos 3 grados bajo cero, a pesar de que el lago ha estado atrapado bajo el hielo por más de 20 millones de años. También está el lago Whillens. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso allí. Encontraron una colonia próspera de microorganismos a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Esas diminutas criaturas nunca vieron la luz del sol ni respiraron aire fresco. En su lugar, utilizaron metano y amonio como energía para crecer. Otra maravilla se esconde a simple vista en el Valle Seco de McMurdo. Es una cascada que parece sacada de una película de terror. Agua de un rojo brillante, como sangre brotando de una herida en el hielo, cae desde 5 pisos del glaciar Taylor hacia el lago Bunny. ¿Aterrador? Pero en realidad hay una explicación científica para esto. El agua que alimenta las cataratas de sangre fue parte de un lago salado. Ahora está aislada de la atmósfera porque se formaron glaciares sobre ella. Atrapada a casi 400 metros bajo tierra, el agua se ha vuelto extremadamente salada, 3 veces más salada que el agua de mar, y no puede congelarse. Esta agua subterránea también está cargada de hierro y carece de oxígeno y luz solar. Cuando se filtra lentamente a través de una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y hace que el agua adquiera ese inquietante color rojo oscuro. Con estos paisajes aterradores, la Antártida podría parecer un desierto helado. Un frío gélido, casi sin lluvia y vientos que podrían derribarte. La temperatura más fría registrada en la Tierra fue allí, 90 grados bajo cero. Y aún así, la Antártida es hogar de una fauna realmente extraña. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que nada podría sobrevivir bajo todo ese hielo. Resulta que estaban muy equivocados. Hay todo tipo de criaturas que se han adaptado a ese entorno brutal. Microbios diminutos, crustáceos, calamares colosales y arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena. También habitan bajo el hielo gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas dentadas. Y luego está el pez hielo, un pez completamente transparente con ojos enormes y órganos que puedes ver a través de su piel. Estos peces tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en las aguas heladas y no pueden habitar en lugares más cálidos. Aún más extraño, no tienen hemoglobina, la proteína que hace roja la sangre. En otras palabras, sobreviven sin lo que mantiene vivos a la mayoría de los animales. Pero la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hace millones de años, antes de la edad de hielo, en realidad era cálida, exuberante y llena de vida. Quizá incluso albergó civilizaciones antiguas. Difícil de imaginar, ¿verdad? Los científicos descubrieron esto tras encontrar madera fosilizada, restos de árboles tropicales e impresiones de hojas, y todo apunta a la existencia de selvas tropicales. Además, han desenterrado fósiles de animales marinos, aves y dinosaurios del período Cretácico. Incluso criaturas diminutas dejaron su huella. Alas de escarabajos fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, fósiles unicelulares e, increíblemente, células de esperma de 50 millones de años preservadas en la cáscara de huevo de un gusano extinto. Entonces, no te sorprenderá que te diga que debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida hay una enorme cadena montañosa oculta. Las montañas Kamburtsev se extienden por unos 1.200 kilómetros y se elevan hasta casi 3.000 metros, alrededor de un tercio de la altura del monte Everest. Y todo esto está sepultado bajo 2.000 a 4.000 metros de hielo. Las montañas fueron descubiertas en 1958. Los científicos notaron un delgado parche de hielo y algunas lecturas de gravedad mientras cruzaban el continente. Aunque nadie ha visto directamente esas montañas, los investigadores utilizan radares para mapear su forma y hacer lecturas gravitacionales y magnéticas para estudiarlas hasta su base.
Quizás la parte más sorprendente es que las Gamburtsev tienen alrededor de 1.000 millones de años. Así que, en teoría, deberían haberse erosionado hace mucho tiempo. ¿Cómo es que aún se mantienen en pie? Es un misterio. La mayoría de los científicos piensan que un manto congelado debajo del hielo podría estar protegiéndolas de la erosión, manteniendo intacta esta antigua cordillera. Y finalmente, la Antártida tiene su propia banda sonora. La plataforma de hielo de Ross, la más grande del continente, tiene varios cientos de metros de espesor y se extiende sobre 500.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Francia. Y los científicos han descubierto hace poco que esta enorme placa de hielo en realidad canta. La extraña melodía proviene del viento sobre las dunas de nieve, lo que genera vibraciones en el hielo y un zumbido sísmico casi continuo. No puedes escucharlo con tus oídos, pero los sensores sísmicos detectan el triste tono. De hecho, fue descubierto por accidente. Los científicos habían instalado sensores especiales para monitorear otros comportamientos del hielo. Lo que es más impresionante es que la canción cambia según lo que ocurre en el hielo. El derretimiento, las tormentas y los movimientos de la nieve alteran las vibraciones. Los investigadores ahora están utilizando esta inquietante melodía como una especie de sistema de alerta temprana. La escuchan en tiempo real para monitorear la estabilidad de la plataforma de hielo y su posible colapso. Lago Enigma. ¡Qué nombre tan acertado! Ya es lo suficientemente extraño, porque se supone que no debería existir, pero ahora nos encontramos con vida en sus profundidades. Y esto podría ayudar a la NASA en su búsqueda de vida en el espacio exterior. El lago yace en lo profundo del gélido corazón de la Antártida, así que no es una piscina de agua como estamos acostumbrados, sino más bien un bloque de hielo parecido a un lago. ¡O eso pensábamos! Recientemente, unos científicos italianos desenterraron un secreto que había estado oculto durante siglos. Un auténtico cuerpo de agua, y en este agua, la vida prospera. Hay varios microorganismos, e incluso algunos pequeños cazadores muy especiales. Esto es muy extraño, ya que el enigma se encuentra en un rincón remoto y hostil de nuestro planeta, la Tierra de Victoria Norte en la Antártida. Todo el polo sur es frío, pero, en este lugar, las temperaturas pueden descender a unos aterradores 40 grados bajo cero. Aunque en promedio, son de alrededor de 13 grados bajo cero. Como dijimos, este lago no debería estar allí. La Antártida es técnicamente el desierto más grande del mundo, aunque esté cubierto de nieve, porque es muy seca. No hay lluvias, nieva muy poco y el sol casi no evapora nada. Y aunque haya algo de agua, los vientos intensos se encargan de secar todo muy rápido. Si nos ponemos a pensar, este lago debería perder una asombrosa cantidad de 200 millones de litros de agua cada año. Sin embargo, el agua permanece. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Los científicos dicen que podría haber algo en las profundidades subterráneas que lo rellena constantemente. No tienen idea de lo que podría ser. Tal vez ríos subterráneos, hielo que se derrite o algo completamente distinto. De ahí proviene su nombre, el lago Enigma. El bloque de hielo que mencionamos es permanente y súper grueso. Al menos tiene 11 metros de espesor. Es más alto que un edificio de 3 pisos. Por eso, los investigadores decidieron verificar si había algo debajo. Utilizaron un radar de penetración terrestre, un detector de eco superinteligente para el suelo. Este radar envía ondas de radio invisibles hacia la Tierra. Cuando éstas chocan con algo bajo tierra, como agua, rocas o cualquier otra cosa, rebotan de regreso al dispositivo. Al medir cuánto tiempo tarda en regresar la señal y cuán fuerte es, podemos determinar la distancia y exactamente con qué chocó el radar. Así es como animales como los murciélagos, ballenas y delfines pueden ver bajo el agua. Y nosotros, los humanos, robamos esta genial idea de la naturaleza para investigar estructuras enterradas y cuevas ocultas. Los científicos usaron este dispositivo por toda la superficie del enigma.
De esta manera, fueron capaces de crear un mapa completo de este mundo bajo el hielo. El agua en sí misma no fue una sorpresa. Fue el ecosistema único que había allí lo que los impactó. Desafortunadamente, esta vez no hay monstruos secretos ni extraterrestres. Pero hay microorganismos que pueden no existir en ningún otro lugar de la Tierra. De alguna manera, estos seres han logrado sobrevivir en un aislamiento completo y un frío extremo. No es que no conozcamos a estos microorganismos. Nos hemos encontrado con ellos antes, solo que no de esta manera. Hay un par de grupos que están ahí abajo. El primero es Bacteroidota. Les encanta descomponer moléculas complejas, en especial de tu estómago, y ayudan a digerir fibras vegetales difíciles. Principalmente se encuentran dentro de nosotros, pero en el mundo exterior, ocasionalmente podríamos encontrarlos en suelos y océanos. Luego, Actinobacteriota. Genios químicos entre las bacterias. Descomponen materiales orgánicos y ayudan a que el suelo se vuelva más saludable. También son famosas por producir antibióticos, por lo que les debemos mucha de nuestra medicina. El tercero es Pseudomonadota. Estos nos fueron una sorpresa, ya que son increíblemente adaptables. Pueden prosperar casi en cualquier lugar, desde el suelo hasta el agua e incluso en el cuerpo humano. Algunos son beneficiosos y ayudan al crecimiento de las plantas y en los ciclos de nutrientes, pero otros pueden ser patógenos oportunistas. Pero lo que realmente fue una sorpresa es que el lago Enigma tiene montones de Patesibacteria. Son ultra pequeñas incluso para los microorganismos y apenas pueden hacer algo por sí mismas. Por eso prefieren vivir en simbiosis o ser pequeños parásitos, confiando en sus anfitriones para obtener nutrientes y otras necesidades. Todos estos pequeños podrían ser antiguos. Podrían ser vestigios de una época anterior a que el lago se congelara por completo, lo cual ocurrió hace cientos de miles de años. Es raro encontrar estas bacterias en el lago Enigma, especialmente los pequeños parásitos. Los Patesibacteria generalmente prosperan en ambientes con poco oxígeno, pero este lago es muy rico en oxígeno. Sin mencionar los casi 12 metros de hielo que hay por encima. Todo esto significa que, aunque sepamos quiénes son estos individuos, esta especie en particular tal vez sea nueva para nosotros. Podrían haber evolucionado con adaptaciones y habilidades únicas, aprovechando la química particular del lago. Probablemente dependen de una red alimentaria muy simple y delicada. Algunos de los microorganismos producen energía a partir de la luz. Bueno, de la luz que logre llegar allí, o de los químicos del lago. Los organismos simbióticos prosperan viviendo sobre o dentro de sus vecinos. Sí, estas criaturas microscópicas se casan entre sí. Y no se puede ser pacífico ni siquiera en un lugar así. Si descubrimos su secreto de supervivencia, podríamos aprender más sobre química, medicina e incluso vida extraterrestre. Porque si la vida puede soportar condiciones tan extremas, entonces tal vez pueda surgir prácticamente en cualquier lugar. Incluyendo a nuestros vecinos más cercanos, Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno. Definitivamente esconden océanos bajo su superficie helada, y ahora hay una muy alta probabilidad de que haya alguna forma de vida allí. La Antártida debe ser lo más parecido que tenemos a la exploración extraterrestre antes de que aterricemos en otros planetas. Está llena de misterios ocultos y criaturas sorprendentes. Incluso fuera del lago Enigma, el Polo Sur alberga vida. Por ejemplo, los valles secos de McMurdo, a menudo llamados el Marte terrestre. Son uno de los lugares más misteriosos y extremos de nuestro planeta. Se extienden por la Tierra de Victoria en la Antártida y es uno de los sitios más secos de la Tierra. Tiene sentido si recuerdas el nombre. Sorprendentemente, a diferencia de otras partes del Polo Sur, esta tierra está casi desprovista de nieve y hielo. Solo hay mucho suelo superfrío. Incluso podría haber algunas dunas de arena escondidas aquí y allá entre las montañas escarpadas. El suelo está mayormente cubierto de grava suelta, salpicado de rocas antiguas de granito y algo interesante llamado gneiss. Es un tipo de roca que ha pasado por mucho.
Por lo general, se forma cuando el granito o las rocas sedimentarias tienen que soportar una presión descomunal o un calor aterrador durante un tiempo, un proceso llamado metamorfismo. Estas condiciones son tan intensas que reorganizan los minerales en capas. Por eso el gneiss tiene ese aspecto foliado tan hermoso. Es la versión del planeta de hornear un pastel marmolado. Es asombroso, porque este lugar está casi exactamente como hace millones de años. Estos valles están congelados en el tiempo y nos ofrecen un pequeño vistazo al pasado distante de la Tierra. Y eso incluye la vida. Una vez más, los vientos aquí son ráfagas aterradoras de aire frío que descienden rápidamente y evaporan la nieve más rápido de lo que se puede derretir. Lógicamente, no deberías encontrar mucha agua aquí, ni mucho menos vida. Pero de alguna manera, aún puedes tropezar con lagos congelados y estanques salinos en los valles secos. Y la vida desafía toda lógica y nuestra comprensión de la biología. Existe dentro de las mismas rocas. Los microorganismos se esconden en grietas ligeramente húmedas. Dentro de ellas se encuentran bacterias endolíticas. Estos microorganismos son muy tranquilos. En lugar de moverse como otros, siempre permanecen dentro de sus hogares rocosos. ¿Cómo sobreviven? A través de la fotosíntesis. Al igual que las plantas, capturan pequeñísimas partes de luz que se filtran en las grietas y actúan como pequeños paneles solares que obtienen energía del sol. Mientras tanto, en otro lugar, bajo el glaciar Taylor, hay bacterias que no necesitan nada. Ni comodidad, ni luz solar, ni siquiera oxígeno. Estas criaturas dependen de una dieta de rocas oxidadas y azufre para alimentar su extraño metabolismo. Al descomponer el azufre y el hierro, obtienen energía para mantenerse. De esta manera sobreviven en mares profundos, a temperaturas bajo cero, completamente aisladas de la luz solar, el oxígeno y el mundo en sí. Este lugar es fascinante tanto por su vida como por la falta de ella. En algunas partes de los valles, como University Valley, el permafrost es tan hostil que no se encontraron microbios. En absoluto. Este es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la vida parece estar completamente ausente. Una idea bastante aterradora. De todos modos, ahora los científicos quieren aprender más sobre el lago Enigma y perforar este entorno similar a Marte, precisamente por esa razón. Para ver cómo podríamos obtener muestras de Marte en el futuro. Hay un misterioso portal en medio de la Antártida. Algunas personas piensan que es la casa de vacaciones de Pie Grande o una lanzadera de Star Trek, o tal vez una puerta a Agartha, un reino mítico que algunos creen está ubicado en el centro de la Tierra. Los científicos refutaron todas estas teorías poéticas y explicaron que lo que parece una puerta misteriosa está ubicado en un área de hielo marino rápido. Se encuentra mar adentro, frente a la costa, y está llena de pequeñas islas con aguas poco profundas a su alrededor. Cuando el hielo fluye alrededor de rocas duras ocultas debajo, puede crear patrones que parecen extraños, pero que son totalmente normales. En este lugar, el hielo es delgado, por lo que las rocas debajo tienen un gran efecto en su movimiento. Los fríos vientos de la Antártida también moldean el hielo y la nieve, lo que hace que parezca que hay líneas y formas en estos. Así que, la puerta misteriosa es solo una cresta rocosa que sobresale porque el hielo se ha derretido un poco. La parte superior es la punta de la roca, y los lados son senderos nevados dejados por los fuertes vientos que soplan en la misma dirección. Es esencialmente un iceberg que quedó varado y se está derritiendo en un solo lugar. Un youtuber encontró otro objeto misterioso fuera del lugar a más de 241 kilómetros de la costa de la Antártida. Un barco de hielo de 122 metros de largo. Internet se llenó de teorías, como que debía haber terminado allí directamente desde el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, no había pruebas científicas de que se tratase de un barco y no simplemente de un gran bloque de hielo. Y cuando algunos otros usuarios de Internet volvieron a visitar el lugar, se dieron cuenta de que el hielo se había derretido en el verano y la hipotética nave había desaparecido. Otro hallazgo misterioso en Google Maps en la Antártida fue una pirámide.
Y antes de que te formes una teoría emocionante sobre cómo los antiguos egipcios construyeron una base secreta aquí, tengo que decirte que resultó ser solo una montaña. Es parte de la cordillera más alta de la Antártida, los Montes Ellsworth, la cual se extiende por casi 402 kilómetros. No es la primera pirámide en este continente, ya que los exploradores de la expedición Terra Nova encontraron otra montaña de forma inusual y la apodaron la pirámide. Pero esta ni siquiera tenía forma de pirámide. He aquí un hallazgo antártico que definitivamente no te decepcionará. Una gigantesca plataforma de hielo que les recordó a los científicos al Gran Cañón. Un robot submarino especial llamado Ram cubrió más de 965 kilómetros bajo el grueso hielo y trajo de vuelta increíbles imágenes de montañas heladas, valles, mesetas planas y patrones en espiral hechos completamente de hielo. Una de las cosas más extrañas que Ram encontró fueron enormes agujeros en forma de cuenco o cavidades de hasta 304 metros de largo en el hielo. Lamentablemente, los científicos perdieron el rastro del robot. Ellos piensan que posiblemente unas curiosas focas de Weddell pudieron haber chocado accidentalmente con Ram, lo que causó que se atascara. Para ahorrar energía, probablemente Ram se apagó a sí mismo y los científicos no pudieron volver a encontrarlo. Pero el equipo espera construir un nuevo robot y continuar explorando este cañón helado para ver cómo podrían cambiar los patrones bajo el hielo a lo largo de los años. Se encontró otro enorme cañón antártico gracias al mal tiempo. Un equipo de expertos en sonido tuvo que pausar su trabajo en la estación de investigación Casey debido a una tormenta. En lugar de esperar sin hacer nada, decidieron aprovechar el tiempo libre inesperado para cartografiar el fondo marino cerca del glaciar Adams. Y fue así como encontraron un cañón que tiene casi 2.133 metros de profundidad, cerca de 9.144 metros de ancho y se extiende a lo largo de más de 45 kilómetros desde el glaciar. Durante el mapeo, descubrieron solo una parte del cañón antes de que tuvieran que regresar a la estación de investigación. Pero cuando el mal tiempo regresó, la nave volvió y cartografió más del cañón. Estuvieron trabajando con olas de hasta 4 metros de altura y vientos superpoderosos, pero lograron obtener alrededor de 15 horas de datos para completar su mapa. De regreso a Australia, hicieron una última parada y ahora tienen una imagen completa del cañón. Estudiarlo está ayudando a los científicos a aprender más sobre la historia de los glaciares y la interacción entre la capa de hielo antártica y el océano. Hay un lago congelado en la Antártida llamado Enigma. Durante mucho tiempo, la gente pensó que estaba completamente congelado, pero durante una expedición que tuvo lugar de noviembre de 2019 a enero de 2020, investigadores descubrieron que bajo la gruesa capa de hielo había una de agua líquida de aproximadamente 12 metros de profundidad. Para aprender más, perforaron el hielo y enviaron una cámara hacia abajo para explorar lo que se ocultaba en las profundidades del lago. El agua del lugar, que creen que proviene del cercano glaciar Amorfo a través de un camino subterráneo secreto, estaba llena de extraña vida microbiana. Estos diminutos microbios vivían en mantas que cubrían el lecho del lago. Algunas de estas eran delgadas y puntiagudas, y otras parecían alfombras arrugadas o incluso pequeñas formas arbóreas que crecían hasta 40 centímetros. Muchos de los microbios podían fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis, al igual que las plantas, y eso le daba al lago una gran cantidad de oxígeno. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue un tipo de microbio que generalmente vive en lugares con poco oxígeno. El lago Enigma podría ser similar a los entornos en lunas heladas como Europa o Encélado. Así que podría significar que estas lunas también tienen agua oculta bajo su hielo y posiblemente vida microbiana. Otro asombroso descubrimiento de la Antártida son las diminutas piezas de ámbar en lodolita encontradas allí por primera vez. A los científicos les llevó años estudiar raíces fosilizadas en increíble estado de preservación, así como polen y esporas que hallaron en el año 2017. El ámbar demuestra que árboles productores de resina crecieron alguna vez en la Antártida, parte de una exuberante selva tropical que existió cerca del Polo Sur durante el período Cretácico Medio, de 83 a 92 millones de años atrás. En aquel entonces,
Advertencia, yo no estaba por aquí en ese momento. Los árboles habrían tenido que sobrevivir meses de oscuridad durante los largos inviernos antárticos. Los científicos creen que se adaptaron entrando en un estado de latencia durante mucho tiempo. Las piezas de ámbar que los científicos encontraron son diminutas, pero son de bellos tonos amarillos y naranjas con superficies rugosas que muestran cómo la resina fluía desde los árboles. Esta probablemente salía para proteger a los árboles de los insectos. Se preservó porque el agua la cubrió rápidamente y la mantuvo a salvo del sol y del aire. Un científico estaba revisando imágenes satelitales en busca de senderos marrones de desechos de pingüinos y encontró 4 nuevas colonias de pingüinos emperador en la base del globo. Es probable que estas hayan estado allí durante años, aunque 3 de ellas son bastante pequeñas, con menos de 1000 pingüinos reproductores cada una. Una de las nuevas colonias fue hallada cerca de un lugar llamado Plataforma de Hielo de Lazarev, donde solía haber una colonia de pingüinos más grande. Pensaron que esta colonia se había extinguido en 2019, pero parece que estos animales simplemente se han movido un poco debido a los cambios en las condiciones del hielo marino. Así que estudiarlos puede ayudarnos a aprender más sobre cómo los pingüinos emperadores se adaptan a los cambios en el entorno. Hace 40 millones de años existía un sistema fluvial gigante en la Antártida. Investigadores encontraron pruebas de ello tras estudiar sedimentos blandos y rocas duras del lecho marino helado. Examinaron pequeñas partículas de elementos radiactivos, como uranio y plomo, y descubrieron que la Tierra más profunda era de la época de los dinosaurios, de hace 85 millones de años. La Tierra más cercana a la superficie era más joven, de hace 30 a 40 millones de años, y tenía un patrón interesante, similar al de los deltas fluviales actuales, como el del río Mississippi o el río Bravo. Los científicos encontraron diminutas señales de vida, biomarcadores lipídicos en la arena. El río que una vez fluyó allí comenzaba en las montañas transantárticas y viajaba 1496 kilómetros antes de llegar al mar de Amundsen. Los investigadores continuaron estudiando capas más recientes de tierra de hace aproximadamente 20 millones de años. Esperan que esto los ayude a predecir cómo podrían ser los patrones climáticos de la Tierra en el futuro. Estás sumergiéndote en las oscuras y heladas aguas de la Antártida. La inquietante oscuridad azul te envuelve y te recuerda la vasta extensión del espacio abierto. En estas profundidades, donde menos esperas encontrar a alguna criatura viviente, de repente escuchas un sonido fuerte y extraño, un ruido de graznido, como si un pato gigante estuviera escondido en las profundidades. En 1960, investigadores grabaron por primera vez este sonido y lo llamaron Biodog, o biopato en español. Ingenioso, ¿verdad? Durante décadas, intentaron desentrañar el misterio de su origen. ¿Era un kraken gigante, una nave extraterrestre que se había estrellado en el océano, un monstruo marino misterioso o un pato enorme? Había muchas versiones, cada una más extraña que la otra. Los oceanógrafos detectaron sonidos similares en otras ubicaciones también. Frente a la costa occidental de Australia y cerca de Nueva Zelanda registraron señales similares, pero de tono más agudo, a las que llamaron biogoose o bioganso en español. Parece que la atmósfera inquietante de esta historia desaparece con tales nombres. De todos modos, estos sonidos no eran incidentes aislados. Ocurrieron múltiples veces en intervalos consistentes. Al principio, muchos pensaron que la fuente debía ser mecánica, dada la regularidad de los sonidos. Sin embargo, estudiar los océanos en la segunda mitad del siglo XX era un desafío debido a las tecnologías limitadas. No obstante, los científicos persistieron en la recolección de datos sobre el Biodog y el Biogoose, impulsados por su insaciable curiosidad. A medida que se acumulaba más información, también lo hacían las teorías. Pero los científicos finalmente desvelaron el misterio. Biodog resultó ser una forma de comunicación con un origen biológico. Cuando los investigadores analizaron los sonidos repetitivos, notaron que las señales nunca se superponían. Una fuente hablaba mientras las otras permanecían en silencio, lo que sugería una forma de comunicación. La pregunta persistía: ¿qué criatura oceánica poseía un método tan extraordinario de comunicarse a través de sonidos de frecuencia variada?
La respuesta, como muchos seguro han adivinado, son las ballenas. Científicos compararon el sonido Bioduck de la Antártida con los llamados de las ballenas minke y encontraron similitudes sorprendentes. Los sonidos Biogus de las aguas frente a Australia y Nueva Zelanda probablemente les pertenecían a otras especies o a ballenas minke muy jóvenes. Este descubrimiento, sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Cuál era la función de estos sonidos? ¿Estaban las ballenas discutiendo sus planes de cena, riéndose de los humanos que grababan sus voces o quizá compartiendo profundos conocimientos sobre el universo? Las posibilidades eran infinitas, pero la revelación más asombrosa fue que los humanos podrían aprender a comunicarse con estas magníficas criaturas algún día. Comunicarse con las ballenas ya no es una idea descabellada. Científicos de la Universidad de California establecieron contacto con una ballena jorobada llamada Twain. En un experimento innovador, los investigadores llevaron a cabo una conversación de 20 minutos con el mamífero marino. Así es como lo lograron. Los especialistas emprendieron una expedición marina hacia la costa de Alaska, donde grabaron los sonidos de un grupo de ballenas jorobadas. Luego, los reprodujeron a través de altavoces para enviar las señales de regreso al océano. Los sonidos grabados se asemejaban a un saludo como «Hola, ¿qué tal?», pero en el idioma de las ballenas. Estos saludos son utilizados por estos animales para llamarse entre sí o indicar su ubicación. Poco después de enviar las señales, los investigadores recibieron una respuesta. Twain se acercó al barco, lo rodeó y respondió con un hola propio. Esto marcó el inicio de la primera conversación entre un humano y una ballena. Durante 20 minutos, los científicos enviaron 36 señales a Twain y la ballena respondía cada vez. Además, esperaba intervalos antes de contestar. Es decir, el equipo recibía una respuesta de la ballena, esperaba 10 segundos y activaba el sonido nuevamente. Luego, los investigadores esperaban 10 segundos y respondían. Parece que Twain era un interlocutor muy delicado. Tal vez era un caballero en el mundo de las ballenas, quién sabe. O tal vez simplemente estaba intrigado por la interacción inusual. Las señales usadas en esta comunicación le pertenecían a un grupo de ballenas que incluía a Twain. Es probable que los investigadores hubieran grabado los propios sonidos de Twain y los utilizaran para comunicarse con él. En cierto sentido, Twain estaba conversando consigo mismo. Continuemos nuestro viaje y aventurémonos en la fosa oceánica más profunda de la Tierra, la Fosa de las Marianas. Un recordatorio rápido. La Fosa de las Marianas es un colosal abismo en el fondo del océano, que se extiende por más de 2.400 kilómetros al sur de Japón y alcanza una profundidad de casi 11.000 metros en su punto más profundo. Para ponerlo en perspectiva, la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, representa aproximadamente una décima parte de la profundidad de la Fosa de las Marianas. Ahora, imagina esto. En este abismo profundo y oscuro, los científicos registraron un sonido extraño. A diferencia de Bioduck, este se asemejaba a algo de una película de ciencia ficción. Un estruendo bajo seguido por un tintineo metálico, que recordaba los sonidos de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los investigadores llamaron a este fenómeno misterioso ruidos biotwang. Los científicos detectaron por primera vez este extraño sonido en 2014 durante un estudio acústico en la Fosa de las Marianas. Y rápidamente identificaron su origen. Ballenas, específicamente ballenas de Bride. Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron alrededor de 200.000 horas de grabaciones de audio del océano y encontraron coincidencias con un grupo de ballenas de Bride. Al igual que otros animales, estas utilizan sonidos como una forma de comunicación. ¿Sabes qué más se encontró en el fondo de la Fosa de las Marianas? ¡Una botella de plástico! Es poco probable que haya sido obra de un kraken, una ballena o algún tipo de monstruo. Aquí todo es más simple. La botella terminó allí por culpa de un ser humano. Pero este es un tema para otro video. Bien, lidiemos con un ruido más. Esta vez no hay ballenas, solo un sonido misterioso en el lugar más solitario de la Tierra. Este sitio se llama Punto Nemo y por eso es tan solitario. Ubicado en el Océano Pacífico Sur, el Punto Nemo es el punto más remoto de cualquier tierra firme. La isla más cercana está a 1.450 millas náuticas de distancia.
Es aproximadamente la misma distancia desde tierra en todas las direcciones. Además, allí casi no hay vida marina, ya que pocas corrientes de agua llegan a este punto y, por lo tanto, se suministran pocos nutrientes. En cierto sentido, es un desierto acuático. Así que, en 1997, oceanógrafos registraron un sonido muy extraño y aterrador proveniente de las profundidades en el área del Punto Nemo. Era algo gigantesco y espeluznante. La gente lo llamó el bloop. Tan pronto como los periodistas se enteraron de este fenómeno, personas de todo el mundo comenzaron a inventar las versiones más fantásticas. La más popular de ellas era que la fuente del sonido era un monstruo marino gigante, como el kraken u otra criatura. El furor alrededor de el bloop no duró mucho. Los científicos lograron descubrir la naturaleza del misterioso ruido. Resultó que le pertenecía a un iceberg. Cuando se agrietan y colapsan, generan sonidos de frecuencia ultra baja muy potentes que se pueden escuchar desde una gran distancia. Para confirmar esta versión, los científicos grabaron los sonidos de otros icebergs y escucharon algo similar a el bloop. Por cierto, el Punto Nemo es tan solitario que las agencias espaciales dejan caer satélites fuera de servicio allí. Los objetos espaciales simplemente caen en el agua. Hay un 99% de probabilidad de que ningún animal o humano sea dañado por escombros en este lugar solitario. Por eso muchos lo llaman el cementerio de satélites. Pero, ¿y si un día una nave espacial de otro planeta cayera aquí? ¿Y si ya hubiera caído en el Punto Nemo y a veces emitiera una señal de emergencia que traspasara el océano? Todos los misterios que has escuchado ya han sido resueltos. ¿Qué tal si terminamos este video con uno que aún desconcierta a los científicos? Te presentamos el Lap Sweep, uno de los sonidos más misteriosos jamás grabados en el océano. No es solo ruido, sino una serie de tonos cortos y ascendentes repetidos a intervalos de varios segundos. Fue descubierto en 1991 gracias a hidrófonos instalados en el Océano Pacífico. Al principio, los oceanógrafos sugirieron que el upsweep podría estar asociado con la actividad volcánica o los terremotos submarinos. Sin embargo, la naturaleza estacional del sonido y su cambio de intensidad dependiendo del momento del año descartan estas versiones. Las personas empezaron a considerar hipótesis relacionadas con la vida biológica del océano. Estudiaron las rutas migratorias de los animales marinos y su comportamiento en diferentes épocas del año. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la fuente del sonido aún no ha sido identificada. Algunos estudios sugieren que el upsweep podría estar asociado con ciertas especies de peces u otros animales marinos que emiten sonidos para comunicarse o navegar, pero nadie ha podido probarlo. Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad. Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente, y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí.
Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. Quién sabe, quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor, que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después, y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí? Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar.
Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario.
No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el ICESat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el ICESat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1,000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. El avión se partió en 3 grandes piezas y se estrelló contra la ladera. Al hacerlo, esparció trozos por toda la nieve. Las alas se desprendieron y el cuerpo principal de la aeronave se dividió en 2 partes. Las llamas crepitaban en lo que quedaba del avión. 7 de los 9 miembros de la tripulación sobrevivieron al accidente. Todos eran parte de la misión de 1946 de Estados Unidos para cartografiar el continente antártico. Había 13 barcos, 23 aviones y 4,700 personas para realizar el trabajo. Solo tenían 2 meses de verano allí antes de que el clima empeorara. El USS Pine Island llevó 3 hidroaviones en su misión.
Uno de ellos, llamado George One, tenía una tripulación de 9 personas. Fueron en su primera misión de 10 horas. Más tarde, cuando llegó el momento del segundo vuelo, el clima empeoró, con mares tormentosos y baja visibilidad. Pero decidieron arriesgarse y volar de todos modos. Se suponía que sería una aventura épica, e incluso el capitán de Pine Island se unió a la expedición. El piloto, Ralph Frenchy LeBlanc, era muy experimentado y no estaba preocupado por el clima. El avión estaba amarrado a unos pequeños botes, pero las olas eran tan fuertes que las cuerdas que lo sujetaban comenzaron a dañar el cuerpo metálico de la aeronave. Los miembros de la tripulación tuvieron que colocar 4 propulsores espaciales, llamados botellas de despegue asistido por cohetes, para ayudar al avión a despegar. Lo logró después de una carrera de aproximadamente 8 kilómetros, pero se encontró de inmediato con una tormenta de nieve cegadora. James Robbie Robbins tenía apenas 19 años en ese entonces, pero ya contaba con 1500 horas de experiencia como operador de radar en ese tipo de hidroavión. Una vez voló con éxito durante 9 horas a través de una espesa niebla y nubes en Groenlandia, así que confiaba en sus habilidades. El radar mostraba una cordillera a 32 kilómetros. Los icebergs se esparcían. Todo era correcto. Tenían que volar bajo para tomar fotos para el mapeo, y era imposible con mal tiempo. Así que el piloto decidió girar el avión para regresar al barco. De repente, este chocó contra algo. En ese momento, no sabían qué era, pero luego se dieron cuenta de que era una cresta cubierta de nieve que estaba oculta y no se veía en el radar. El fuerte estruendo asustó a todos a bordo. El piloto y el copiloto rápidamente empujaron los controles del avión para intentar elevarlo de nuevo al cielo. Pero solo unos segundos después, el tanque de combustible en la parte delantera explotó. El impacto con una cresta probablemente agrietó uno de los tanques de combustible, por lo que el gas comenzó a filtrarse. Los vapores del gas podrían haber estallado en llamas por una chispa eléctrica o los motores calientes del avión. La explosión fue tan fuerte que dividió la aeronave en 3 partes. El piloto estaba herido y atrapado de cabeza en la parte delantera en llamas de la aeronave. Algunos de los otros hombres también estaban gravemente heridos. Muchos se arrastraron fuera de los escombros y otros habían sido expulsados al caer en la nieve durante el accidente. La mayoría de ellos ni siquiera podía recordar la explosión o el impacto. El equipo logró sacar al piloto atrapado entre los restos y lo colocó en un saco de dormir en la parte trasera del avión. También intentaron ayudar a Frederick Williams, quien estaba gravemente herido. Lo colocaron sobre un pedazo de escombro para mantenerlo inmóvil y lo envolvieron en mantas para mantenerlo caliente. Desafortunadamente, aunque hicieron lo mejor por cuidarlo, Williams falleció unas horas después. Lamentablemente, el navegador, alférez Max López, y el operador de radio, Wendell Henderson, tampoco sobrevivieron al accidente. Los 3 tripulantes contaban con solo una manta, así que se turnaban para permanecer en el medio, donde hacía más calor. Durante los primeros 3 días, el clima fue realmente malo. Nevó mucho y el cielo estaba muy oscuro y nublado. La tripulación comenzó a buscar entre los restos por algo útil. Cerca de lo que solía ser la parte trasera del avión, encontraron 3 cajas grandes de pemmican. Es un tipo de comida de emergencia que tiene todo lo necesario para mantenerse saludable, pero no es la más deliciosa del mundo. Cada caja tenía alrededor de 100 vasos de papel llenos de esta comida especial. También encontraron mejor comida en las raciones de vuelo. Había bistecs, papas, verduras enlatadas, pan, mantequilla, sal, pimienta, azúcar, leche enlatada, algunas galletas e incluso 2 latas grandes de mantequilla de maní. Tenían suficiente comida para durar un tiempo y pensaron que el pemmican los ayudaría a pasar el largo y oscuro invierno si fuera necesario. Todos los alimentos frescos estaban escondidos en la nieve donde solía estar la cocina, así que tuvieron que desenterrarlos. Obtuvieron la mayor parte del azúcar lamiéndola de la nieve y separándola por su sabor. La tripulación también encontró una pequeña estufa de 2 quemadores en los suministros de emergencia, pero no tenían combustible. Afortunadamente, el avión aún tenía algo de combustible en los tanques, así que aprovecharon una de las líneas y tuvieron suficiente para durar mucho tiempo.
Mantuvieron los quemadores encendidos constantemente para derretir nieve y llenar los 2 o 3 recipientes de agua que contenían alrededor de 15 o 18 litros cada uno. Parecía que se necesitaban 15 o 20 ollas de nieve para llenar solo una taza de agua. Después de 3 días, el clima mejoró. El cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente. Desde donde estaban, podían ver el océano colina abajo. Mientras exploraban los restos, encontraron más sacos de dormir, una cámara con película y otros suministros como un trineo y una balsa salvavidas para 9 personas. Pasaron los días y el sol nunca se ocultaba. Las enormes y hambrientas gaviotas que rondaban justo al lado del naufragio estaban poniendo de los nervios a todos. Para distraerse un poco, la tripulación jugaba a un viejo juego de la marina llamado Salvo. Es como un juego de batalla naval para 2 jugadores donde tu misión es encontrar y derrotar todos los barcos de tu rival. También tomaron algunas fotos de todos y del naufragio desde diferentes ángulos con una cámara Brownie Box que llevaban en el avión. El operador de radar pintó grandes letras amarillas en las alas del avión con los nombres de los miembros fallecidos de la tripulación para asegurarse de que los rescatistas supieran lo que había sucedido. En el día 13, finalmente apareció un avión de rescate. Todos gritaban, movían los brazos, hacían de todo para llamar la atención del piloto, pero el avión no se detuvo y siguió volando. 2 horas después, regresó, y Robbins, apurado, arrojó combustible sobre una pila de material inflamable y le prendió fuego. La explosión fue tan grande que le quemó las cejas, pero funcionó. El avión giró y voló hacia ellos, moviendo sus alas como señal de que los había visto. El piloto dejó caer una nota atada a un peso. Decía, si pueden caminar hasta el lago, formen un círculo. Si no, hagan una línea recta. El lago estaba a 16 kilómetros de distancia, pero sabían que no tenían opción más que llegar allí, así que formaron un círculo señalando que estaban listos para ser rescatados. Luego se pusieron a trabajar. Apilaron sacos de dormir en un trineo y colocaron a su piloto herido encima. Robbins tomó una brújula del avión siniestrado y la sujetó al manillar del trineo para ayudarlos a guiarse. 3 hombres tiraban del trineo mientras otro caminaba detrás, asegurándose de que se mantuvieran en el camino correcto. La nieve era tan profunda que a menudo se hundían hasta la cintura. La travesía se tornó más fácil cuando llegaron a tierra firme. Por eso les tomó 24 horas recorrer los 16 kilómetros hasta la costa. A medida que se acercaban, una densa niebla se levantó, impidiéndoles ver el avión de rescate. Pero el piloto arrancó los motores y la tripulación siguió el sonido. Pronto, 2 rescatistas llegaron en una balsa y les ayudaron a remar hasta el avión que los esperaba. Subieron a bordo y volaron de regreso a su barco, el Pine Island. Todos los sobrevivientes fueron llevados al USS Philippine Sea y posteriormente regresaron a casa. Para 6 de los 9 hombres que se estrellaron en la isla Thurston, la vida continuó.